Todavía faltan las intervenciones de algunos congresistas. El premier cateriano tendrá que absolver, no todas, pero por lo menos desarrollar un discurso como respuesta a lo que es y ha sido el debate parlamentario, que es parte de todo este protocolo del voto de confianza. Muy bien, vamos a la pausa en el programa y... no, de frente, perfecto, perfecto. Ya está conectado con nosotros, sin corte comercial, el exministro de Salud, Víctor Zamora, quien ya lo habíamos venido anunciando durante la jornada. Doctor Zamora, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jaime? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya desde la otra orilla, con un poco más de aire y menos tensión, ha podido seguramente usted poder apreciar, escuchar, analizar lo que ha sido la presentación del premier cateriano y fundamentalmente lo referido, que ha sido una parte importante en este discurso, al sector salud. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, ciertamente el premier ha tenido la oportunidad de desarrollar más en detalle los anuncios que hizo el presidente el 28 de julio. Específicamente en dos áreas. Una en lo referente a la epidemia propiamente dicha y una segunda área en lo que se refiere al sistema de salud. Porque una de las grandes lecciones que nosotros hemos sacado de esta lucha contra la epidemia es que fragmentados, divididos como estamos en el sistema de salud público, no vamos a poder enfrentar epidemia, vamos a poder enfrentar retos como el que nos ha impuesto la epidemia. Ahora, justamente ahí quería entrar yo. De lo que ustedes dejaron en el sector salud, ¿siente que hay una continuidad en lo que Cateriano ha dicho hoy? Bueno, lo que se ha notado ciertamente es una política de Estado, ¿no? Se ha notado, por ejemplo, en aseguramiento y en medicamentos, la continuación de los decretos de urgencia que fueron aprobados durante la gestión de la doctora Zulema Tomás. El decreto de urgencia 007 y el decreto de urgencia 017, medicamentos genéricos y aseguramiento en el año 19. En el materia de lo que es la epidemia, prácticamente todos los aspectos que nosotros veníamos desarrollando que me tocó la oportunidad de implementar, que es la estrategia La Salud Nos Une, han continuado, el ofrecimiento ha sido continuar y fortalecer esa estrategia, no solamente en UCIs, camas, medicamentos y otros. Y además se ha complementado con lo que es el aseguramiento y el nuevo sistema único de salud en el cual se ha abundado en detalles. Ahora, muchos han señalado que este discurso más parecía un discurso de inicio de un mandato con proyecciones, metas, que más bien son pues para un desarrollo mucho más largo, no para un periodo de 11 meses, en buena cuenta, que es lo que le queda a este gobierno. ¿Usted también lo ha sentido así? Es decir, lo que pueda desarrollarse en este gobierno, ¿cuánto es posible? Bueno, yo creo que eso es positivo porque cualquier gestión tiene que tener acciones de corto plazo, pero que apuntan hacia un largo plazo. Uno tiene que dar una visión de hacia dónde quiere llegar y a partir de allí desarrollar los primeros pasos que se pueden implementar en el hoy. Un tema muy importante y creo que el Congreso debe relevar es el hecho de que en plena crisis económica el gobierno haya decidido sostener y aumentar la inversión en salud a 21.000 millones de soles como presupuesto de apertura. Eso no es fácil de hacer cuando se tiene una situación económica como la que estamos viviendo. Ciertamente hay otro aspecto que hay que complementar, que es el otro aspecto del sistema de salud, del financiamiento de salud, que es el seguro social. Estamos perdiendo 2 millones de empleos y estos empleados cotizan a la seguridad social. Esa pérdida de las cotizaciones, estamos apostando a que se recuperen con la recuperación del empleo. Pero si no fuera así, debemos fortalecer ambos sistemas. Ahora, críticas al discurso han venido, por ejemplo, el Colegio Médico, donde
el grueso, no solo el Colegio Médico, algunos otros médicos también señalan que este discurso ha minimizado el incremento de casos de coronavirus. ¿Usted es de los que podría, digamos, en este sinceramiento en el que está la salud pública, decirnos que estamos frente a un rebrote? Bueno, lo que no se ha definido en este momento y no hay consenso en la sociedad peruana es a qué le llamamos rebrote. Pero dejemos eso de lado. Lo que efectivamente nosotros estamos evidenciando es un aumento de casos. Parte de ello se explica por el aumento de las pruebas diagnósticas. Tanto es así que hoy hay menos casos porque hay menos pruebas diagnósticas. Pero en la tendencia sí se puede ver que hay un aumento de casos. ¿Qué se va a hacer al respecto del aumento de casos? ¿Dónde se está produciendo? ¿Qué es lo que lo está dinamizando? Eso es algo que probablemente el Premier no ha querido ampliar, pero que ciertamente el Ministerio de Salud va a tener que explicar a la población qué medidas se van a tomar en cada caso. No todas las regiones se comportan igual. No, los promedios ocultan, está clara la visión, digamos, heterogénea. Pero para usted, ¿a qué se debe este aumento en los contagios? Bueno, ciertamente una de las explicaciones es la que ha dado el doctor Munaico, que es el epidemiólogo del Ministerio de Salud, que es el aumento de las visitas que se hacen entre parientes y amigos de aspecto intradomiciliario. Pero también a eso se suma el aumento de la actividad económica y el contacto entre las personas. Tenemos cosas a nuestro favor, que usamos la mascarilla y tomamos muchas medidas de protección personal, pero ciertamente el distanciamiento no es algo en el cual estemos poniéndole mucho punche como sociedad. Ahora, justamente el punche, lo que algunos observadores que vienen siguiendo esta pandemia, sobre todo en el Perú, señalaban, era que se tomaban las pruebas y se toman las pruebas, pero lo que faltó, y allí viene, digamos, un señalamiento a su trabajo o digamos, a su gestión, es que, si bien es cierto, se detectaban los casos, no había un rastreo y sobre todo no se apartaba, es decir, no se aislaba a quienes daban positivo. Y es una situación que viene repitiéndose y repitiéndose. ¿Qué tiene usted que responder? Bueno, hay claroscuros. Efectivamente, en algunos lugares hemos sido muy exitosos en poder diagnosticar y aislar, pero ciertamente en otros segmentos de la población esta ha sido mucho más difícil, especialmente en la población económicamente activa que participa en la economía de manera informal. Independientemente a si tenían o no un acceso a un diagnóstico, como en el caso del Perú, que es un país que diagnostica mucho, la economía informal que tenemos obligó a que la población empiece a salir hacia la economía informal primero y formal después, sin que haya mecanismos que esto pudiese detenerlo. Ahora, usted señalaba que lo del rebrote lo definiría luego. Creo que podría ser el momento. Hay quienes señalan que hay un rebrote. Entendamos primero qué cosa es un rebrote para usted. No, lo que pasa es que hay esta discusión académica en la cual si nosotros no hemos terminado de cerrar el primer brote, mal haríamos en hablar de un rebrote. Pero es una discusión académica. Lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país vemos es que las cifras señalan que hay un aumento de las cifras que día a día se publican en el Ministerio de Salud y eso genera preocupación. Esta preocupación hay que responderla tanto desde el punto de vista técnico, como lo hace el Ministerio de Salud, diagnosticando y tratando de hacer llegar los medicamentos y la hospitalización lo antes posible, y desde el punto de vista comunicacional y político. En algunas zonas, como en el caso de Arequipa, por ejemplo, el ruido político fue muy alto, muy elevado, debido al aumento de los casos y la desorganización de los servicios. La intervención, en este caso del gobierno central, ha mejorado la respuesta. Ciertamente ahora ya el flujo de los pacientes se ha mejorado y su atención se ha mejorado. La epidemia no se ha detenido, pero la atención social ciertamente se
se ha logrado detener. Mucho de las epidemias es la enfermedad y el miedo que también estas producen. El gobierno, sobre todo a partir del cambio en el Ministerio de Salud, con su relevo, el discurso general del gobierno, el presidente, el premier, es descartar de plano cualquier viso que nos indique regresar a una cuarentena como la que tuvimos en abril, mayo. ¿Usted comparte ese punto de vista? Es decir, ¿no debemos hablar ya de cuarentena en ningún caso? Mire, lo que nosotros hemos aprendido es a no ser categóricos en ninguna circunstancia. No cerrar ninguna puerta, ni decir esto siempre o esto nunca. Lo que nosotros muchas de las cosas de esta epidemia, especialmente en un país tan diverso como el nuestro, lo vamos aprendiendo también. Entonces, en algunos lugares, ciertamente como estamos viviendo ahora, se ha regresado a tomar algunas medidas de cuarentena focalizada. Pero, por ejemplo, hoy no se puede hablar de cuarentena nacional cuando Loreto ya no tiene una epidemia activa, o que no está afectando a la mayor parte de la... ¿Por qué vamos a cerrar Loreto? ¿Por qué vamos a cerrar Piura? ¿Por qué vamos a cerrar Tumbes si ellos están manifestando? ¿Algunos distritos de Lima? ¿Perdón? ¿Algunos distritos de Lima? Por eso, es que nosotros nos debemos mover en diversas fórmulas de las cuarentenas focalizadas. Y focalizada no necesariamente es por territorio, a veces es por actividad o por un grupo de territorios que comparten una actividad económica y donde está circulando el virus. No todo el país se comporta de la misma manera, ciertamente. Ahora, la cifra de muertos ha llamado mucho la atención, señor Zamora. La señora Massetti habla, de acuerdo a cifras que recoge de SINADEF, que se cuentan 46.000 muertes, y eso tendrá que dilucidarse y sobre todo esclarecer exactamente si la causa de muerte fue a raíz del COVID-19. Pero otras estimaciones señalan incluso más muertes, hablan de 50.000 muertes. El doctor Cárcamo de Prospectiva señala que a fin de año tendríamos 100.000 muertes. Y lo que se señala, con cierto tono crítico, pero recogiendo, digamos, voces inteligentes o más o menos articuladas, es que ¿por qué esas cifras no estuvieron a la mano durante su gestión? Se señala que en su gestión más bien esas cifras se habrían escondido, no se habrían querido mostrar públicamente. ¿Cuán cierto es esto? Señor Zamora. Perdón, perdí la última parte de su pregunta, pero capturé la... Si se escondieron las cifras de muertes en su gestión. No, en absoluto, en absoluto. ¿Y por qué la diferencia? ¿Por qué aparece la diferencia después? Vamos, Jaime, permíteme. A los 10 días de haber yo asumido la gestión al frente del sector, formé el grupo de Prospectiva, justamente donde está el doctor Cárcamo y otros expertos externos al Ministerio de Salud para que me ayudaran justamente, y ayudaran al Ministerio a mejorar su sistema de recolección de datos y a mejorar el análisis de esos datos. Ojos externos. Así que no hay forma de que haya querido ocultar desde un inicio. Segundo, el 22 de mayo, nosotros como gobierno, por indicación del señor presidente de la República, abrimos todos los datos de mortalidad y morbilidad por COVID en el Perú para la investigación, para el análisis, tanto nacional como internacional, desde el 22 de mayo. Y el 5 de junio, el que habla, formó la comisión para el análisis de la mortalidad. O sea, no solamente no ha habido voluntad de ocultar, muy por el contrario, siempre ha sido una gestión transparente. Y tercero, siempre estamos abiertos al análisis. Nosotros fuimos en la gestión los que justamente publicamos lo que es SINADEF y lo que es la notificación. Y explicamos en cada oportunidad que hubo cuál era nuestra dificultad con SINADEF. Registros
de mortalidad atribuidos a COVID, pero que no tenían una prueba diagnóstica y que eran y que eran clasificados como sospechosos. Siempre lo pusimos a la luz pública. Es más, en la última fase de mi gestión contratamos 60 epidemiólogos para que viajen por todo el país, porque se parte del supuesto que los 8.000 puntos de registro del país son igual de precisos, y no es así. Claro. 60 epidemiólogos viajan por todo el país levantando esa información para que cada vez sea más fina y más útil para la toma de decisiones. Es que eso llamó mucho la atención. Si se había gestado un trabajo así, además tan prolijo y tan complejo a su vez, ¿por qué se produjo entonces el cambio en su cartera? ¿Fue un asunto netamente político? Porque, digamos, en medio de una pandemia, cambiar al comandante, ciertamente, pues requiere reestructurar ciertas cosas, que es lo que estamos viendo hoy por hoy, y la cifra de contagios diarios está subiendo. ¿Por qué lo cambiaron entonces, señor Zamora? Bueno, ha habido 2 o 3 explicaciones al respecto, ¿cierto? La primera es que no solamente se produce el cambio en la cartera de salud, sino 13 ministros de todo el gabinete. Es un proceso de refrescamiento del gabinete que tiene más de 120 días luchando contra esta epidemia, mañana, tarde y noche, y hay un cierto agotamiento. Un segundo lugar es que en mi caso en particular yo tenía 2 comisiones del Congreso que habían pedido la interpelación del ministro de Salud y se aproximaba el cambio del gabinete en su totalidad. Y eso permitía un refrescamiento del gabinete de manera completa. Y la tercera era justamente las pequeñas pero múltiples crisis que teníamos en el país y que teníamos que atender desde Loreto hasta, en ese momento en que sucedió el cambio, hasta Arequipa, con una epidemia que va bajando en todo el país, que genera crisis permanentes en la relación con los gobiernos regionales. Ciertamente no ha sido el tema de los datos, Jaime. Tú eres testigo y nosotros hemos sido muy atentos a presentar a la prensa constantemente la información que nosotros tenemos. O sea, fue una decisión política, su cambio. ¿Perdón? Su cambio fue una decisión política, es lo que nos está diciendo. Bueno, en este nivel de gobierno todas las decisiones son de carácter político, ciertamente. Claro, menos técnico que político es lo que quiero decir. Muy bien, señor Zamora, le agradezco por esta conversación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Buenas noches. Muy bien, nosotros seguimos